Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de gladiadores. ¿Qué podría yo deciros? Pues que muchos morían, pero que muchos otros de los hombres que combatían se convertían en auténticos ídolos de masas. Las mujeres de los emperadores se enamoraron de ellos. De hecho, la madre de Cómodo, la mujer de Marco Aurelio, la hermana de Lucila, la que sale en la película Gladiator en las dos ocasiones, dicen que se enamoró de un gladiador y que a su hijo Cómodo lo tuvo con ese gladiador, que estaba totalmente encaprichada porque eran unos hombres fuertísimos y un símbolo de la virilidad para Rómara. En los anfiteatros no solamente luchaban los gladiadores entre sí, a veces también se enfrentaban a fieras salvajes, como muestra relieves que hay en el Museo Nacional Romano. Se les había privado de libertad, pero a mí siempre me ha chocado mucho porque dentro de los gladiadores había churra y merina, o sea, había hombres libres también. Digo, ¿por qué un hombre libre, un civitas romano, se buscaría el peligro? Bueno, eso es una anomalía, ¿no? Es como los toreros, porque una persona tal busca, de acuerdo que pagan bien, pero bueno, se puede encontrar profesiones que cobren bien sin arriesgar la vida. En fin, eso es una respuesta que nunca tendré. Bueno, pero había, dentro de los gladiadores, había hombres privados de libertad. Eran como objetos de mercado, bienes de mercado, y estaban entrenados para matar. Habían pasado por una formación. Pero sin embargo, encarnaban los valores de la masculinidad en Roma exaltados por la sociedad y por las masas en los circos. Y podían convertirse en héroes populares e incluso muchos de ellos pudieron hacer una pequeña fortuna, amasar una pequeña fortuna y jubilarse o ser entrenadores de otros gladiadores. Pero eran también objetos de deseos para las mujeres. Su profesión, la gladiatura, no estaba destinada tan solo al combate, sino que ofrecía un entrenamiento dirigido a desarrollar las virtudes guerreras y a fomentar el arte de la espada, que era el gladium, por eso se llaman gladiadores, a la que toman el nombre. Bueno, según una regla estricta, es como tenían que entrenarse, de qué manera tenían que acceder, etcétera. Se me ha olvidado ponerme los auriculares, voy a ponérmelo. En el ingreso al oficio de gladiador podía deberse a circunstancias muy difíciles para aquellos que dicen que las cosas vienen por aquí. Madre mía, qué disparate. Es que si no, no se oye bien. Se oye con eco. Bueno, y esto mata el eco. En el ingreso del oficio podía deberse, voy a ver si lo enchufo porque seguramente está sin carga. Ay, mientras que os cuento esto, desde luego, veis mi cocina que está por ordenar. Bueno, el ingreso en el oficio podía deberse a múltiples circunstancias, razones. Quien haya visto Gladiator 2 sabrá que, bueno, podían ser esclavos, podían ser prisioneros de guerra. Había mil circunstancias dispares que los convertía en carne de cañón, pero no todas eran las mismas. Aunque no todos los que perdían la vida en la arena de un anfiteatro podían ser considerados gladiadores, porque había también un número de criminales de condición libre que los echaban allí, les echaban fieras, los echaban allí para que fuera un espectáculo. Los echaban sin armamento para que las fieras los devoraran. Estaban condenados a morir y en vez de ¿cómo diría yo? Que un verdugo los mataba, pues era un espectáculo. Los dejaban allí, sacaban a las fieras se los comían. Y la gente iba allí, pues, se llevaban su comidita, estaban privados del sol, les ponían unos toldos, le echaban también al público, ¿cómo se dice? Una especie de spray de vapor de agua para que no pasaran calor, que eso se hace también hoy día en algunos, ¿cómo se llama? Anfiteatros de estos de la Olimpiada, incluso en el fútbol, para que el espectáculo no te dé mucho calor. Lo mismo que los alemanes tienen en los sitios de fútbol, como hay tanto frío, sillas que se calientan, que toman temperatura. Bueno, pues los que estaban condenados a morir eran degollados por la espada a la vista del pueblo, damnatio an gladium, o eran ejecutados durante el intermedio. ¡Ay, qué disparate, madre mía! Que separaba, digamos,
Era el final del combate matutino con fieras, venatio y el espectáculo gladiatorum, que era el munus que se desarrollaba a partir del mediodía. Entonces, para hacer los intermedios, los anuncios, pues sacaban a los condenados allí y o bien le daban muerte a uno o bien se lo comían las fieras. Séneca presenció con horror una de aquellas matanzas, pero la gente se iba allí con los niños, se llevaban comidillas, pasaban el día, ¿eh? Se lo pasaban bomba. Dice Séneca, los luchadores no tienen nada con qué protegerse. Todo su cuerpo queda expuesto a los golpes y la mano no acomete sin herir. Mandan que los que han matado luchen con los que ahora han de matar, reservando al ganado para otras matanzas. Epístola 8. He tomado varios, ¿cómo se dice? Varias fuentes. Bueno, a diferencia de aquellos, los condenados a trabajo forzado podían convertirse en luchadores profesionales al cumplir parte de su pena en una escuela de gladiadores o ludus, que era como se llamaba, donde un maestro los aleccionaba, los entrenaba para luchar de forma ejemplar. Junto a ellos figuraban esclavos vendidos por piratas, eh, a un comerciante de gladiadores que se llamaban lanistas, que le echaban el ojo como los avistadores del fútbol, o entregados por sus propios amos, sí, bien como libertos, bien como hombres libres, que no acabo de entender cómo un liberto o un hombre libre se somete a ese peligro tan horroroso, que buscaban en la gladiatura pues un medio seguro para conseguir un sueldo fijo, premios sustanciosos, bueno, pero eso sí, si sobrevivían, pero es que se enfrentaban a gente muy fuerte y grandísima popularidad, eran auténticos ídolos, como pasa hoy, pues yo que sé, en el fútbol con Messi o los del béisbol en Estados Unidos. O sea, la gente los adoraba, los niños, los adultos, etcétera. Para que un hombre libre pudiera ejercer como gladiador, un tribuno de la plebe tenía que convencerle, no, tenía que concederle un permiso especial. Claro, es lo que os he dicho, que no entiendo por qué un hombre libre se metía en ese fregado. Y el tribuno este tenía que valorar si cumplía una serie de condiciones mínimas como edad, salud, fuerza, etcétera. Si era aceptado, firmaba un contrato de alquiler por servicios. ¡Qué moderno! Eran estos romanos que se llamaban autosacramento y con un organizador de espectáculos, esto como la fiesta taurina igual, o con un lanista al que conducía ¿cómo se dice? Concedía el derecho de la vida y muerte sobre su persona. Fijaros el contrato que firmaba. Y renunciaba a ciertos derechos. No podía ingresar en la clase ecuestre, o sea, no podía promocionarse a nivel estamental, ocupar un puesto de honor en los juegos, contar con un defensor en caso de juicio, ni tener una sepultura honorable. Bueno, no sé, esto, en fin, pero debía tener su aquel, porque si hombres libres se metían en este fregado, con lo que exponían, debían de ganar mucho dinero. Para cerrar el contrato pronunciaba una fórmula en la que se declaraba listo para ser quemado. Esto me parece increíble, de ciencia ficción. Listo para ser quemado, para ser, ¿cómo se dice?, encadenado, azotado y muerte con el hierro. Pues dice Séneca, atención, manos al botón. Aquellos que alquilan sus brazos para la arena, que comen y beben para vomitarlo en sangre, se les exige testimonio de que deberán sufrir todo ello aún de mala gana. Yo alucino. Pero en este caso lo que pasa es que el alquiler de los servicios se podía interrumpir incluso antes de haber combatido, a cambio de devolver al lanista el precio del reclutamiento y las tasas de entrenamiento. O sea, si cuando iba a combatir veías que el que tenía enfrente, porque allí no iban pesos pesados ni pesos plumas, veía el que tenía enfrente que te podía partir por la mitad, le decía, mire usted, le devuelvo su dinero y de lo dicho no hay nada. Quintiliano, eso lo dice Quintiliano en la Oratoria 5, relata el caso de un gladiador que había sido liberado en 4 ocasiones por su hermana, la cual temió, y entonces lo que hizo fue cortarle un dedo para que no pudiera luchar, para obligarle a volver, dejar de combatir, volver a casa entero
Yo también hubiera hecho lo mismo. Los condenados a trabajo forzado y los esclavos debían de permanecer al servicio del lanista. El lanista era como, yo qué sé, el contratado hasta que el jefe el capo, hasta que en premio por sus victorias, lo que pasa es que les otorgaba una espada de madera que se llama rudis como símbolo de su libertad, aunque los primeros se habían sido dispensados del combate. Al cabo de 3 años tenían que permanecer obligatoriamente 2 años más en la escuela. Me imagino que estarían de entrenadores. Los que eran buenos, aunque los liberaran, les obligarían a estar 2 años entrenando a otros. El rudiarius, que era o gladiador liberado, podía volver a ser contratado para luchar. Y su precio, lo que pasa es que ya tenía el caché como más alto. Su precio iba en función de su condición física. Si estaba gordo y cebollote, pagaban poco por él. Todos los toreros, ¿eh? Bueno, el precio mínimo por la compra a tiempo indefinido de un gladiador con las fuerzas diezmadas era de 1.700, mientras que las estrellas de la arena, pues no era por 4 cuartos, ¿eh? Podían cobrar hasta 15.000, según los precios establecidos por la Lex Gladiatora. Esto a mí me encanta, ¿eh? Porque todos debían de tener unos sindicatos que para qué, de Marco Aurelio, pero no me digáis. O sea, el que no estaba en forma 1.000 y pico y el cacha 15.000. Claro, que es que el cachas podía dar un espectáculo y el político gordillo que no iba al gimnasio, pues a saber. Pero la organización de un combate lo que pasa es que resultaba mucho más económica si se recurría al alquiler de los luchadores. Yo me parto yo me veo un combate de gladiadores de verdad y me caigo redonda ahí. De los de verdad, de estos que se... Quita, quita, quita. Se pagaban, pues si yo cuando mi hija se hacía una herida era como... Y la niña que la se marea, vamos a arreglarlo nosotros, tan pequeña. Y yo, sí, 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 sí. Bueno, una mala madre. Se pagaban al lanista unos 80 sestercios, el lanista siempre ganaba, los intermediarios como siempre, por los que salían de la arena vivos y sin heridas graves y 4.000 a cada uno de los muertos. Madre mía. Petronio lo que pasa es que cuenta un combate ridículo, un combate low cost, por gladiadores de aspecto chuchurrío, que eran baratillos traerlo, dice. Eran tan decrépitos que un soplo de aire los hubiera batido. Uno era tan gordo, que no se podía menear. El otro tenía los pies torcidos. Y un tercero estaba medio muerto, porque tenía ya los tendones cortados. Al final todos hicieron alguna heridilla para terminar el combate medio que y largarse a casa. Eran gladiadores vendidos por docenas, que eran ya desechos. A gusto, ¿eh? Qué encantadores. ¿Pero es que no se jubilaban o qué? Bueno, había forzados, esclavos, libertos o hombres libres, todos podían formar parte del elenco de una misma familia de gladiadores que convivían en el seno de una escuela. Al ingresar en la Ludus, que es la Universidad de Gladiadores, cada uno se especializaba en un arma distinta. Vaya por Dios, que distinguía a cada tipo de gladiadores. Estaban los samnitas, provocadores, los retiarios, los tracios, los murmillones, los sedari o los sagitarios. Yo soy sagitario. El adiestramiento estaba confiado a un maestro, el doctor gladiador o el magister, cargo que lo desempeñaba generalmente por un antiguo gladiador que tenía ya más heridas que un legionario. Un gladiador veterano que había sobrevivido y que solo iba al ludus, me imagino, a dar clases magistrales. No me hagáis caso que hago chistes tontos. Iba al ludus durante los entrenamientos. Los aprendices practicaban con una espada de madera, no se hicieran daño, y se batían con una estaca fijada en el suelo. Con una mano sostenían la espada y con la otra un escudo de mimbre. Estos ejercicios lo que pasa es que recibían el nombre de batualia, del que deriva nuestra palabra batalla, aquí las etimologías de los filólogos. Y los luchadores también lo que pasa es que aprendían un lenguaje técnico con el cual se desenvolvían, con el cual se designaba cada uno de los movimientos. Pues como los toreros, la manoletina, la no sé qué, y cuyo conocimiento, perdonad, porque hay gente que los toros ni fu ni fa. Yo no he ido a los toros, o sea que sí que he ido, pero cuando era pequeña, que era gratis, y cuyo conocimiento era imprescindible para comprender
las órdenes del instructor. Las armas, lo que pasa es que se mantenían siempre fuera de su alcance, custodiadas en un arsenal que se llamaba el armamentarium, del que únicamente podían sacarse con la autorización del jefe y vigilancia de un procurador elegido entre los tribunos de la legión o los intendentes de la finanza. Existía también una vigilancia, ¿cómo se llama?, férrea, para evitar cualquier insurrección, y la desobediencia de las órdenes del jefe podía conllevar la muerte. La gastaban fina, ¿eh? O el suplicio con el látigo o el hierro candente. ¡Ah! Es que en muchos aspectos la vida en el ludus era semejante a la vida en prisión. Yo no sé qué gusto, por muy viriles que los vieran, podía tener el dedicarse a eso. No sé, no le pillo yo el punto. Los gladiadores se alojaban en pequeñas celdas y los condenados pasaban la mayor parte del tiempo encadenados. Pobrecillos. Sin embargo, puesto que al propietario de los gladiadores le interesaba que estos tuvieran un aspecto saludable, me parece que los llenaban de aceite y vencieran en el combate, les ofrecían comida sustanciosa, los tenían alimentados y les mantenían en la escuela un buen número de médicos y masajistas para que dieran un buen espectáculo. Eh, Además, en vísperas de un combate, el organizador ofrecía a los gladiadores un banquete o cena libre al que podía acudir el público. Algunos aprovechaban la ocasión para expresar a sus compañeros sus últimas voluntades, pobrecillos, hombres jóvenes, encomendarle el cuidado de su esposa e hijos, disponer de la herencia o liberar a sus esclavos. Todo gladiador que aún no se hubiera jugado la vida en público o que hubiera muerto en el primer combate recibía el nombre de aprendiz. Si salía con vida de uno o varios combates, se le llamaba veterano, independientemente de que hubiera sido vencedor, víctor o perdonado, missus, por el organizador de los juegos. Ya sabéis quién era. Un tal Flama Flama es llama, a combatir 34 veces, de las cuales venció en 21. Quedó tabla en 9 y fue indultado en 4. No se sabe, era el público el que lo decidía, ¿eh? No se sabe el porcentaje de luchadores que moría y cuántos recibían el perdón. Me imagino que es el humor que tuvieran el público ese día. En una lista conservada en Pompeya se lee que de 8 gladiadores vencidos, 5 fueron perdonados. Bueno, tampoco eran tan sádicos, ¿no? Y 3 ejecutados. Pero también hubo combates en los que el organizador decidía que ningún vencido saliera con vida. El munus sine missione, latín, que fue una costumbre suprimida totalmente por Augusto, porque le parecería desagradable. Los mejores combatientes o los veteranos con grado servían como contrincantes durante los entrenamientos en las luchas cuerpo a cuerpo y en sustitución de la estaca de los principiantes. Iban subiendo de rango, por ello recibían el nombre de primus. Ahí me suena esto a primus inter pares. Primus o secundus palus. Los gladiadores retirados eran contratados en las escuelas como instructores. Esto es como los futbolistas que luego se hacen entrenadores. Su epitafio lo pasa que demuestra que podían llegar a vivir más de 60 años. Uy, claro, si no te mataban allí. Algunos fueron tan populares que merecieron poemas en los que se les loa, son comparados con héroes mitológicos como Meleagro o Jasón, modelo de virtudes guerreras, y los niños grababan su figura y nombre en las paredes de su casa. Yo digo que como Messi. Otros, por su bravura, belleza, recibieron la protección imperial o hicieron perder la cabeza a las señoras, a las emperatrices, como Faustina, esposa de Marco Aurelio, de la que se dice, esto es una fake news, no se sabe, que engendró a Cómodo, me le salió medio tonto, con un gladiador del que estaba enamorada. La gloria, sin embargo, la alcanzaban muy poquito, pues la mayor parte moría tras algunos combates y la muerte suponía un verdadero problema porque los hombres libres renunciaban en su contrato a una tumba honorable y a los esclavos condenados ningún ciudadano le concedía un espacio dentro de lo que era su panteón familiar. Solo algunos propietarios de tropas después del munus hacían
que enterrar a las víctimas de la jornada en un mismo monumento. Para asegurarse una tumba digna, lo que hicieron, y los rituales eran muy modernos, y los rituales dictados por la religión, los gladiadores lo que hicieron de una misma escuela, unidos por lazos fraternales. Yo digo que estos sindicatos gladiadores solían asociarse, fijar qué modernos, solían asociarse en colegios funerarios, en los cuales cada uno se comprometía a reclamar el cadáver del compañero para darle un enterramiento digno, a reclamar el cadáver de un compañero, a darle una sepultura digna con el dinero de la cotización mensual que todos aportaban. Fijaros qué moderno. La dureza de la vida del ludus y el miedo a morir en combate llevó a muchos gladiadores a quitarse la vida antes de salir a la arena. Pobrecillos, pobrecillos. Pero sin armas a su alcance y sometidos a una férrea vigilancia, no os creáis que era fácil. El suicidio resultaba complicadísimo. Entonces algunos usaron un gran ingenio para suicidarse, como cuenta Séneca, dice, un germano que se presentaba para el espectáculo se apartó a la letrina para una necesidad del cuerpo, que era el único momento en que lo dejaban sin guarda. Y tomando el bastón que tiene adherida a la esponja para limpiarse, se lo hundió en la garganta, muriendo asfixiado. Solo algunos, con el dinero obtenido por la victoria y el sueldo pagado por los propietarios, amasaron pequeñas fortunas y pudieron retirarse de la vida del anfiteatro. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Darme vuestra opinión. Bye.